Y en abril vamos a elegir no solamente al presidente, sino también a los congresistas, 130 congresistas. Pero ¿sabían ustedes que para ser congresista en el Perú no tienes ni siquiera que haber terminado la educación primaria? ¿Que puedes tener un proceso judicial abierto? ¿Cuáles son los requisitos para ser congresista? Se van a sorprender cuando conozcan que lo único que se necesita es ser peruano y mayor de 25 años. Eso explica por qué el nivel de congresistas que tenemos en nuestro país. Vamos a ver cómo es la legislación en otros países de América Latina y Europa y Estados Unidos, cuáles son los requisitos en esos países para acceder al Congreso, teniendo en cuenta que los congresistas son quienes dictan las leyes que rigen nuestras vidas. La carrera al Congreso de la República ya empezó y son en total 2.470 candidatos los que lucharán codo a codo por alcanzar una de las 130 curules del nuevo Parlamento Nacional. Pero, ¿cuáles son los requisitos para ser candidato al Congreso? Básicamente es ser peruano de nacimiento, obtener nacionalidad peruana, tener 25 años y tener, estar inscrito, tener los derechos ciudadanos habilitados, ¿no? Es decir, no se necesita ningún estudio especializado ni mucho menos título universitario. Cualquier ciudadano puede ser congresista siempre y cuando no tenga una sentencia judicial vigente. Los aspirantes al Congreso surgen de las elecciones internas en cada una de las 19 agrupaciones políticas que postulan en estas elecciones generales. Al interior de sus partidos se revisa su hoja de vida. Una de las innovaciones del Jurado Nacional de Elecciones es la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, donde las agrupaciones políticas pueden verificar desde las deudas en el sistema financiero hasta los antecedentes judiciales o sentencias penales de los candidatos al Congreso. Aunque usted no lo crea, solo 7 agrupaciones políticas han realizado más de 130 consultas, el resto casi ninguna, lo que evidencia un gran nivel de improvisación en la elección de sus candidatos. En buena cuenta, los siguientes candidatos no pueden postular al Congreso y sin embargo integran algunas listas parlamentarias. En Alianza para el Progreso de César Acuña, no podría postular Willy Cerrato, número 2 por Lambayeque, quien tiene 2 sentencias penales por concusión, peculado, falsificación de documentos y falsedad ideológica. Este es el equipo ganador, Ingeniero Benicio Ríos. Lo mismo sucede con Benicio Ríos, cabeza de lista en el Cusco, sentenciado por peculado a 4 años de cárcel suspendida durante su gestión como alcalde de Urubamba. Ambos están en la lista. En Fuerza Popular, otro sentenciado que postula al Congreso es Jacinto Gómez Mamani, exalcalde provincial de Tacna, condenado a 3 años de cárcel suspendida por el delito de peculado. Que soy corrupto, ladrón de todo, lo acepto. A mí se me mandó 2 meses a la cárcel, no por corrupto, por abuso de autoridad. Y esta semana en la lista naranja, Keiko Fujimori acabó de bajar del coche a Moisés Mieses Valencia, que iba con el número 28 por Lima. Él fue sentenciado en 2 ocasiones a 3 años de prisión suspendida por el delito contra la fe pública y falsedad genérica. Para algunos analistas políticos, hay candidatos que no surgen de estas elecciones internas en los partidos políticos. Sabemos que las listas se confeccionan de acuerdo a determinadas prebendas. Para el analista político y sociólogo Jean-Pierre Bravo, la política en el Perú es un negocio. Es Vox Populi que muchos de los candidatos obtienen un lugar privilegiado en la lista al Congreso, después de dar su respectivo apoyo económico. O sea, nadie va a aceptar que está pagando por su número. Es un secreto a voces. Es un secreto a voces. En otras palabras, el negocio de algunas de las agrupaciones políticas que participarán en las elecciones de abril estaría en el dinero que pueden recaudar de sus potenciales candidatos, según el número en la lista que se les asigne. El dinero que entra como aporte se gasta un 40% y el 60% que queda hay un dueño de partido, hay un representante oficial y generalmente esos dineros se disuelven. En otras palabras, tener un partido político en el Perú es un negocio muchas veces. Ahora, ¿por qué un candidato estaría dispuesto a realizar semejante inversión?
Ser congresista significa tener un sueldo de 23.217 soles al mes, 2 gratificaciones al año. Además, tienen 15.600 soles de gastos de instalación si es un congresista de provincia, 40.000 soles por año para teléfonos e internet y 48 pasajes aéreos a cualquier punto del país cada 12 meses. Todo subvencionado con el dinero de los peruanos. Para Carlos Vega, de la Asociación Civil Reflexión Democrática, la imagen negativa del poder legislativo parte de un descuido de los propios partidos políticos. Los grupos parlamentarios o las organizaciones políticas no muestran unos cuadros suficientemente, digamos, sólidos para este trabajo, ¿no? La representación política conlleva una responsabilidad política. Si no estoy preparado para hacerla, la voy a dejar en manos de los asesores, ¿no? Entonces, el Congreso de la República del Perú de los últimos 20 años ha sido un congreso donde los asesores son los que determinan las leyes y las dictaminan, y los congresistas son los que más ganan dinero, pero simplemente repiten lo que un asesor les dice cada día. Pero ojalá solo hicieran caso los consejos de sus asesores. Muchos terminan embarrándola, como los recordados Comepollo, Robacable y qué decir de las decenas de tránsfugas. Para evitar estas malas costumbres, a partir del 28 de julio, se implementará la curul vacía. Pero, ¿de qué se trata? Cuando un congresista es sancionado o es desaforado, el grupo parlamentario pierde la posibilidad de reemplazarlo, ¿no? Es decir, la bancada perdería su curul por todo el periodo legislativo, y no como ahora, que cuando un congresista es expulsado, inmediatamente lo reemplaza el accesitario. Por ejemplo, en Argentina, para evitar la mala imagen y actos impropios, cada 2 años los parlamentarios se someten al escrutinio popular, una suerte de examen que los ratifica en sus puestos o los manda a sus casas. En Francia, con un poder legislativo bicameral, se necesita solo tener 24 años y ser francés de nacimiento para poder postular. Aquí sus 577 diputados son elegidos cada 5 años y sus 348 senadores por 6 años. Estos últimos, a mitad de su periodo, se renuevan por tercios. Sin ir muy lejos, Chile también tiene un sistema bicameral. 120 diputados que son elegidos cada 4 años y 38 senadores elegidos cada 8 años. Para ser diputado deben tener un mínimo de 21 años y 35 para ser senadores. En ambos casos se les exige la secundaria completa. Lo que vemos en el Congreso de la República es un reflejo de nuestra propia realidad, del país, de la nación, y de cómo sus cursos, sus derroteros, sus caminos han ido variando a lo largo de estos 2 siglos de independencia. En total, 22 millones de votantes asistirán a las urnas el próximo 10 de abril. Hombres y mujeres que serán los únicos responsables de la calidad de congresistas que los representen. Bueno, y vale la pena, antes de votar, averiguar qué partidos tienen a los mejores congresistas, aquellos que tienen una trayectoria de honradez, de eficiencia, los que tienen la mejor preparación, los que no tienen juicios penales ni denuncias, porque si no, ¿cómo podemos pedir que no haya corrupción en el Perú si no hacemos nuestra parte, que es investigar a quiénes vamos a poner a regir el destino de nuestro país?